Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana del martes 26 de febrero. Comenzamos nuestro programa en compañía de Patricia del Río. Bienvenida, Patricia. Gracias, Fernando. Hidalgo Mariate. Buenos días, Alto. Son, hemos dicho, las 8:00 de la mañana. 3 horas más en el Brasil, a las 2 de la tarde, hora brasileña, que equivale a nuestras 11 de la mañana, comenzará una diligencia fiscal en la que se interrogará al señor Jorge Barata y a otro directivo de otra empresa brasileña respecto de los presuntos delitos que habrían cometido Ollanta Humala y Keiko Fujimori en razón del lavado de activos, dinero que habría sido ingresado a sus respectivas campañas presidenciales. Hemos invitado por eso a uno de los abogados del equipo de defensa del expresidente Ollanta Humala, el exministro Wilfredo Pedraza, a quien doy la bienvenida. Buenos días, señor Pedraza. Buenos días con todos. Patricia, buen día. Bueno, ¿cómo es que se han preparado? Ustedes conocen las 104 preguntas que han sido elaboradas por el equipo de los fiscales que deben comenzar interrogando a propósito de Ollanta Humala, a propósito de quien ya teníamos informaciones bastante precisas sobre el dinero que él habría recibido para su campaña presidencial. En nuestro caso se trata aproximadamente de unas 25 preguntas formuladas por fiscal y de parte de la defensa entiendo que son 21. No son necesariamente preguntas que se tienen que hacer de todas maneras, el contexto lo irá definiendo, pero no son más de 40 preguntas en todo caso. Nosotros no esperamos en verdad ninguna situación que pueda complicarnos más de aquello que ya Barata lo señaló. Barata tiene hasta ahora 2 declaraciones, la de diciembre 2016 en Brasil, en enero del 2017 una con el fiscal Hamilton en el contexto de una colaboración eficaz, de manera tal que entre ambas no hay mayor diferencia y hoy esperamos que básicamente ratifique aquello que ha señalado y la imputación es un aporte para campaña política que no tiene nada que ver con el uso de recursos públicos, ni contratos, ni adendas, ni nada con aquello que en términos específicos supone delito de corrupción. Para ilustrar al público, ¿quiénes son sus 2 abogados y cuánta chance de repregunta te dan? ¿1 repregunta, 2 repreguntas? Los abogados que están allá es el doctor Julio César Espinosa y César Nakazaki. La dinámica, por experiencia anterior, es la verdad muy abierta. El fiscal brasileño que conduce la diligencia permite aclaraciones a cada respuesta, permite repreguntas a cada respuesta, tanto al fiscal como a la defensa. Es una cosa muy abierta, dinámica, digamos, muy lejos de lo que aquí habitualmente hacemos, una pregunta, una respuesta. La dinámica ya, porque claro, se trata de buscar en todo caso la verdad, de que haya un testimonio bastante rico y por tanto las preguntas son muy fluidas, las precisiones se hacen en ese momento porque el fiscal así lo ha definido y la verdad ha sido, en las diligencias anteriores, ha sido una dinámica muy buena porque salen finalmente todos satisfechos, pueden preguntar, repreguntar y el resultado creo que es el adecuado. Entendemos entonces, de acuerdo con sus palabras, que la estrategia de la defensa se va a centrar en no tanto lo que diga el señor Barata, ¿no?, con respecto a si se aportó o no se aportó, que probablemente lo confirme, sino en si eso constituye o no un caso de corrupción o un delito de lavado de activos. ¿Esa es, digamos, la nueva estrategia en el caso Ollanta Humala Nadine Heredia? Esa es la discusión de fondo, pero en la diligencia de Brasil calculamos que fundamentalmente reiterará lo que ya ha señalado. Tenemos, por supuesto, una serie de preguntas que muestran contradicciones bastante fuertes con relación a lo dicho por Barata, contradicciones con Garreta, porque en la lógica de Barata recibió la llamada de Marcelo Odebrecht para un aporte a pedido del PT de $3 millones. El actor intermediario de esos recursos habría sido Garreta, 3 millones, pero Garreta cuando declara nunca menciona ese diálogo, el diálogo que alude Barata. Garreta dice que le pagó la primera vuelta a OAS, la segunda vuelta a Odebrecht, por montos diferentes. Entonces uno cruza la declaración de Barata, de Marcelo Odebrecht, de Garreta, e intenta sacar una línea, 3 actores en el mismo tema, y la verdad no encuentras muchos elementos comunes. Lo lógico sería entonces interrogar a Garreta. En su tiempo seguramente. Hace rato que lo han debido interrogar, a él y a Luis Fabre, hay varios que han debido interrogar así. De acuerdo. Lleva mucho tiempo. Esta fiscalía es muy deficiente. A nosotros como defensa nos favorece que declaren todos.
A ver, cuando Marcelo Odebrecht ha declarado, nos ha dicho concretamente que él en efecto pidió el aporte para campaña, pero él no puede decir si se entregó o no, y menos decir de qué fuente salió ese dinero. Entonces, a nosotros por supuesto que nos favorece que los testigos declaren. Aquí sobre todo Luis Fabre. Luis Fabre es muy importante y no sé por qué hasta ahora la Fiscalía no le ha hecho una sola pregunta a Luis Fabre. Él fue un actor principal en la campaña. Fabre fue quien dirigió la campaña política. Y él sabía dónde venía la plata. Pero los temas administrativos fueron manejados por Garreta. Pero eran del mismo equipo, FX. Vienen del mismo equipo. Fabre estaba contratado por FX. Por la empresa, claro. Que era el dueño Garreta. Fabre sabe todo. A mí me sorprende que a estas alturas nunca en el Perú se le haya llamado a Fabre a hacer una sola pregunta. Y a Garreta también. Garreta, entiendo, dicen, en un proceso de colaboración eficaz. Ya los medios han señalado contexto de su declaración en el que precisa justamente que habría recibido pagos de OAS y de Odebrecht, pero uno suma ambos temas, suma el millón y no hay los 3 millones por ninguna parte. Nosotros por eso no esperamos de esa diligencia ninguna situación extraordinaria. Seguramente confirmará lo que ya todos han señalado. O sea, usted pone en duda de que no existieron los 3 millones. Ah, sí, clarísimo. De nuestro lado, nunca se recibió el dinero. Entonces Barata y Odebrecht están locos. Lo que no supone o están calumniando que esa operación no haya existido, pero al margen de los señores Humala Heredia. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, no voy a entrar en detalles porque forma parte de la defensa, pero operaciones de esa naturaleza en las que se simulaban aportes, han habido varios y estamos tratando de documentarlo. Entendámonos, ¿para qué va a querer Odebrecht calumniar a Humala, decir que le ha dado 3 millones y que Humala incluso lo ha felicitado? ¿Para qué va a querer hacer eso? No ha eso? habido ninguna felicitación. Él dice que lo felicitó. Sí, es verdad. Eso, pero entonces, ¿para qué va a decir eso? Está loco, es un personaje muy malvado. ¿Qué quiere hacer? ¿Tiene algún problema con Humala? ¿Por qué declaró eso? Nosotros tenemos bastante... ¿Con riesgo de perder su libertad? Yo tengo la seria duda de que los colaboradores eficaces en verdad digan realmente la verdad. Creo que ellos dosifican su información y la declaración de Barata va a ser muy importante en esos términos. A ver, resulta que Barata tiene memoria solo para el aporte que hizo en favor del nacionalismo y no respecto a lo demás. Respecto a lo demás no ha dicho una palabra, lo dirá mañana. Pues mañana sabremos si Barata dosifica, si miente o tergiversa la verdad. Ojo que el que ha dicho que no tiene memoria es el señor Marcelo Odebrecht porque él no manejaba las cuentas en menudo. Justamente lo que se trata es que el señor Barata especifique lo que el señor Marcelo Odebrecht ya deslizó, Humala, ¿no? Él sí se acuerda con detalle porque dice yo le di los 3 millones y me felicitó. Exactamente. Me dio las gracias. Exactamente. Ese es porque además hubo una participación directa de Marcelo Odebrecht según sus declaraciones. Es correcto, pero eso responde a un tema bien concreto. Hasta antes del año 2009 y 2010 también, Barata conducía directamente los aportes. Él decidía a quiénes en toda la región. Pero luego, en muchos aportes aparentemente, decide que cada representante en cada país es quien decide finalmente con el visto bueno de. Entonces, claro, en nuestro caso, a pedido del PT se supone, interviene Marcelo Odebrecht no por un tema de interés financiero, lo dice Barata, sino por un tema de interés político. Entonces, la razón por la cual Marcelo Odebrecht no sabe a quién se colaboró es porque ya había delegado. Entonces, en el 2011, ya había delegado en Barata. Pero él habla de un agradecimiento. Humala le dice, oye, gracias por los 3 millones. No, lo que hubo fue una cena. Ya, y ahí dice que Humala le dice gracias. Bueno, Humala dice que eso no es verdad, que él se levantó en el contexto de la cena, agradeció a los presentes, políticos y empresarios brasileños, agradeció la cena, terminó la cena y él se retiró. Eso es lo que señala. Pero, ¿cuál sería el propósito de Marcelo Odebrecht de contar esa historia y calumniar a Humala si eso hasta le puede costar el cuello? A ver, nosotros no dudamos que Marcelo Odebrecht haya eventualmente recibido esa petición y él trasladado ese pedido a Barata. Lo que desconocemos es la acción de Barata con relación a ese aporte. Porque, a ver, ¿qué dice Barata? Julio habría recibido esas instrucciones, enseguida Garreta lo contacta para pagar ese dinero en Brasil, pero hasta ese momento, estamos hablando de julio para adelante, la expectativa del señor Humala para el asesoramiento de su campaña era Joao Santana, no Fabre.
Clarísimo. Tanto que en octubre del 2010 viene a Perú Santana, se reúnen con ellos, discuten este tema y Santana no quiere asumir nada porque observa que es un partido pequeño, aparentemente sin perspectiva. Octubre. Sin embargo, en junio, julio, Barata y Garreta ya estaban negociando el tema, ya estaban discutiendo el tema. En esa idea, entonces, ¿cuál es la verdad? Nosotros no podemos decir que esa operación nunca no existió. Quizás ya haya existido, pero en un contexto entre Barata y Garreta. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, señor Pedraza, y luego retomamos esta conversación, porque nos hemos quedado ahora con su última afirmación de que quizás hubo esa operación, pero que no llegó a Humala. Es correcto. Esa, digamos, divorcio es un poco extraño, nos lo contará después de la pausa. Son las 8:18, está conversando con el exministro Wilfredo Pedraza, que es uno de los abogados de la defensa del expresidente Ollanta Humala. Nos ha dicho usted que cree que incluso los colaboradores eficaces están dosificando información. Uno puede presumir que los abogados de la defensa también, puesto que usted lo hace por ellos. ¿Verdaderamente usted cree que no entró dinero brasileño en la campaña de Ollanta Humala? ¿Eso es lo que van a defender? Nosotros trabajamos con la versión de quienes patrocinamos y ellos sostienen que no ha habido dinero de Brasil, de Odebrecht. Sobre esa... De Odebrecht. Exactamente. ¿Y de Brasil en general o solo de Odebrecht? De Brasil en general. Porque lo que ha dicho Odebrecht es que es el PT el que le pidió que se respaldara al Partido Nacionalista. La imputación es correcta. Pedido del PT... un aporte de $3 millones, pero ese aporte, según el señor Humala y su esposa, nunca llegó al Partido Nacionalista. Hay un tema que me parece muy importante vinculado a ese tema. Marcelo Odebrecht, Barata, lo hemos conocido ayer, ha señalado que a pesar de su oposición, aparentemente hizo la contribución, pero él hace la diferencia. Es un aporte de corte político que no respondía a los intereses de la empresa Odebrecht y que a pesar del aporte, la relación gobierno de Humala con Barata fue una relación distante y que por eso perdieron una serie de proyectos y que aquellos que ganaron lo hicieron en el marco de los procesos de proinversión. Pero entonces usted está abriendo la posibilidad de que hubiera habido un aporte brasileño político del PT. Esa es la imputación. Lo que quiero decir es que en esa hipótesis, de hecho estamos lejos del lavado de activos, sería una contribución de una empresa privada a privados que no cumplían ninguna función pública, que no ha respondido por tanto a un aporte con cargo a un contrato, una adenda o al uso de recursos públicos. Yo quiero recordar que si bien ganaron ellos Gasoductos Sur, perdieron una inversión enorme que fue la línea 2 del metro. De acuerdo entonces con su versión, eso de baratería, el hecho de que fue una especie de coima por adelantado. Solo quiero hacerle dos preguntas precisas. Barata no responde esta vez como colaborador eficaz. No es colaborador eficaz para este caso. En nuestro caso es testigo, así lo ha ratificado el fiscal Juárez. Consultamos con el fiscal Hamilton y nos ha dicho que es colaborador para otros temas y para nuestro caso no. Porque son investigaciones distintas. ¿Va a pasar a ser colaborador eficaz? Entendemos que en nuestro caso no, porque los plazos ya casi están terminando y ya no habría tiempo, diría, para un tema así. ¿Les parece desde el punto de vista de la defensa del señor Humala que solo se restrinja el interrogatorio a Humala y Keiko? ¿Restrictivo? ¿Debió haberse ampliado a cualquier otra colaboración de campaña? Yo creo que hay una orientación desde hace mucho tiempo en buscar información básicamente centrada en el tema del señor Humala y su esposa. El presidente Humala, está Keiko Fujimori también, recién, digamos, pero yo creo que lo mejor hubiese sido que la Fiscalía interrogue por todos. A ver, el reglamento de la ley de colaboración eficaz del Ministerio Público señala que cuando un colaborador eficaz da información respecto a cualquier caso, este fiscal que recibió el testimonio es el encargado de verificar toda esa información. Si Barata ha mencionado a todos prácticamente, lo lógico sería que el fiscal Hamilton asuma esa competencia de verificación y pregunte por todos. Porque cuando ahora hizo tenemos... su declaración con el caso Lavajato. Es correcto. Hoy tenemos declaraciones en parte, declararé en su momento sobre Gasoducto, que ha dicho que nunca pagó nada. De manera tal que yo creo que si la Fiscalía unifica criterios, sería lo mejor preguntar por todos sin duda. Ahí habría mucho más equilibrio y quizás menos uso político de este tema. Sobre todo porque se afirmó que se les había dado a todos. Perdón, hay una noticia en Perú 21 en estos momentos
Corte Interamericana de Derechos Humanos declara improcedente el pedido de medidas provisionales interpuesto por la defensa de las víctimas del caso Castro para que no se aplique en este proceso el derecho de gracia otorgado al expresidente Alberto Fujimori. O sea, confirman lo que... No sé en cuánto alcanza el indulto, si esto es la gracia, no, recién está llegando la noticia. Se había resuelto acá, ¿no es cierto? Esto es la Corte Interamericana. De acuerdo, pero esa resolución ya se había dado en interno, ¿no? Interno. En interno, si esto es a la Corte, al pedido de un grupo, sí, no sé más, esto acaba de salir. De acuerdo. Señor Pedraza, muchas gracias, hemos comprendido los argumentos que usted usa para sostener de que no se le probará nada a Ollanta respecto de la recepción ilegal de dinero para financiar su campaña presidencial. Muchas gracias y buenos días, señor Pedraza. Muchas gracias. Una pausa y retornamos a Ampliación de Noticias.